Gloria a Dios. Vamos a hablar hoy, es nuestro tercer lunes de esta serie de corazón de oveja y carácter de discípula. Ya tuvimos dos lunes donde hablamos de el corazón de oveja, de algunas manifestaciones, características. Hablamos de sanidad del corazón de la oveja el lunes pasado. Estuvo muy interesante y de grande bendición. De verdad que este lunes pasado tuve algunos mensajes de algunas hermanas también en persona en la iglesia, algunas hermanas se me acercaron de que fue de grande bendición, les sirvió como, digamos, de espejo, porque la palabra, una de las características que tiene es que es un espejo, nos corrige, nos confronta, nos habla, amén, la palabra del Señor nos moldea. Y qué bueno, amén, cuando podemos escuchar una enseñanza que se convierte en algo práctico en nuestras vidas y que nos deja saber qué hay o qué más puede el Señor hacer, añadir, quitar, que el Señor quiere que sea moldeado, transformado en nosotras. Así que es muy bueno. Hoy vamos a hablar del carácter. El carácter es lo que Dios está pesando en nosotras. Nuestro carácter es bien importante. La conducta es lo que las personas ven de nosotros, nuestra conducta. Pero el carácter es lo que Dios ve, es lo que Dios pesa, lo que Dios considera. El carácter no es tu personalidad como tal, no es como hablas, no es cómo te expresas, eso no es tu carácter, esa es tu personalidad. No es si eres extrovertida o introvertida, eso es tu personalidad. El carácter es quién eres per se, quién es como decir el resultado de todas tus decisiones, es eso interno en ti, tu carácter es esas respuestas que damos. Eso es tu carácter, es tu verdad cuando no tienes que impresionar a nadie. ¿Quién eres tú realmente? Eso es tu carácter. El carácter es quien tú eres en lo secreto. Es bien parecido a la integridad, pero el carácter es quienes somos nosotros, lo que haces cuando no te conviene hacerlo. Lo voy a repetir. El carácter es lo que haces cuando no te conviene hacerlo. Ven, a veces no conviene hacer algo y ¿qué haces cuando no conviene hacerlo? ¿Cómo actúas? ¿Cómo te refrenas? ¿Cómo manejas la situación? ¿Cómo te comportas? ¿Ve? Ese es tu carácter. Lo que permanece cuando las emociones tal vez se han desbordado, tu carácter permanece, te ayuda a estar firme. Um, Tu carácter, vuelvo y le digo, es tipo de integridad, es como primo de integridad porque el carácter eh, d- va a permitirte decidir. Gracias, hermana Sandra, no hay problema. Tu carácter es lo que decide tu obediencia cuando nadie más te está mirando. ¿Cómo eres de obediente cuando no tienes que aparentar delante de nadie? ¿Cómo eres de obediente cuando no tienes que impresionar a nadie? ¿Cómo eres de obediente en tu vida, en tu diario vivir? ¿Cómo eres de obediente? Eso se trata de tu carácter. Y aún tu carácter es eso que te sostiene cuando estás atravesando adversidades, cuando estás atravesando pruebas que te golpean fuerte, que te jamaquean, pero tu carácter te sostiene. Eso es carácter. Y el carácter de las ovejas tiene que estar bien definido. Nosotras necesitamos conocer cuál es nuestro carácter. El carácter, por decirlo así, es quién eres tú, es tu verdadero yo delante de Dios. Ese es el carácter. El carácter también es ese lugar donde el Espíritu Santo te pide acceso para transformarte. Nosotros venimos con un carácter antes de Cristo. Teníamos un carácter, no tan solo una personalidad, sino un carácter. Pero le permitimos al Señor, ¿verdad? Le pedimos que entre a nuestro interior, a lo más profundo de nosotros, que nos examine, que nos transforme y que nos forme. Y eso crea un cambio en nuestro carácter ahora en Cristo Jesús.
Si tú solo permites, el Señor transforma y forma tu carácter. Versus la conducta tú puedes cambiarla en un día. De hecho, hay personas que se conducen bien en un lugar, por ejemplo, en, en, en un lugar gubernamental, como puede ser pues una oficina de gobierno, una sala de tribunal donde hay jueces, donde hay policía. Tal vez ahí se modelan a las normas que hay en ese lugar y se conducen. Su conducta es positiva o, o es una conducta apropiada en ese lugar, porque hay leyes, hay normas, hay oficiales, hay autoridades, pero en su yo, el carácter es diferente y las conductas en otros sitios pueden ser muy diferentes. Una persona se puede conducir de una manera en un lugar y de otra manera en otro lugar. Las conductas pueden fluctuar y son cambiables y son variantes de acuerdo, ¿verdad?, a dónde estén y a lo que esté sucediendo. Pero el carácter no es así. El carácter solo cambia cuando el Espíritu Santo entra en esas áreas que nadie más tiene acceso. Aleluya. El lunes pasado hablamos un poco, y el anterior también, acerca del corazón de la oveja. Y hablamos de características del corazón de la oveja. Y una de las características, además de humildad, obediencia, fue madurez. El corazón de una oveja debe ser un corazón maduro. Una discípula también necesita madurez. Los discípulos necesitan caminar y buscar el crecimiento y la madurez como discípulos en su carácter. Una discípula que sería tal vez inmadura, tal vez va a orar y va a decir, Señor, cambia mi situación, cambia lo que está sucediendo. Contrario, cambia, mueve esto, mueve aquello, cambia aquello. Pero cuando tenemos madurez, cuando tenemos un carácter de discípula, más bien oramos, Señor, muéstrame si hay algo en mí que puedes cambiar para que lo que está aconteciendo entonces se alinee, cambie, mejore, de alguna manera se torne diferente. Entonces, más bien, cuando oramos al Señor, decimos, Señor, investígame, escudriñame, cámbiame, transfórmame, trata con mi corazón, limpia mi corazón. Si hay enojo, transfórmame a mí. No tanto orar por lo que estoy atravesando allá afuera, externo, sino interno, porque queremos tener un carácter de discípula. Y David en los salmos vemos ese gran ejemplo en el Salmo 139. David lo entendió. David no le pidió al Señor, Señor, quita a Saúl de mi camino. Él dijo, examíname. Eso fue lo que dijo, examíname. Eh, ¿vieron un intruso? Entonces, él dijo al Señor, no quites a Saúl, más bien examina mi corazón, pruébame, investígame. Tengo una Biblia que dice, investígame. No le dijo, haz que fulano deje de atacarme. No, pruébame mi carácter, cómo actúo cuando me están atacando. Ni que arregla mi reputación, se me está dañando la reputación. No, pruébame, examíname. Y eso está en Salmo 139, verso 23 y verso 24. Examíname. Oh Dios, pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad. Ese es el verdadero campo de batalla, hermanas. Está dentro de nosotras. El verdadero campo de batalla está dentro de nosotras, no está afuera. Y solamente un corazón que está rendido, un corazón de oveja que está rendido, va a decir, Señor, muéstrame lo que yo no veo de mí misma. Muéstrame lo que yo no veo de mí misma. El carácter es ese lugar interno donde nadie te ve, nadie te celebra, nadie te aplaude, nadie conoce,
pero Dios puede formarlo y transformarlo, llevarlo a una madurez, llevarlo a un alineamiento con la palabra. Amén. El carácter. Usted sabe que nosotros podemos recibir, podemos tener puertas abiertas por nuestro llamado. Tal vez se abran algunas puertas por nuestra personalidad, tal vez se abren algunas puertas de cualquier tipo, no solo del ministerio, tal vez para algún trabajo, algo en la comunidad, tal vez por nuestra forma de ser se abren puertas, pero es verdaderamente tu carácter lo que hace que esas puertas se mantengan abiertas. Tu carácter es bien importante para que las puertas que el Señor te ha abierto se mantengan abiertas, porque Dios puede abrir puertas, pero tu forma de ser, en cuanto a tu carácter, puede hacer que las puertas se cierren. Por eso, hoy, hoy va a estar muy interesante. Yo quiero aprovechar bien el tiempo. Hoy no vamos a hablar de dones, talentos, no vamos a hablar de nada así, sino que vamos hoy a usar como, digamos, la palabra de espejo y yo quiero hablar de algunas marcas que podemos tener como en nuestro carácter de discípula y vamos a hablar un poco de lo que es el lenguaje, la actitud, la reacción, el impulso, el temperamento y nuestros hábitos. Eh, Todo eso no aparece en una foto cuando nos tiramos una foto. Pero lo tenemos en nosotros. Tenemos temperamento, tenemos hábitos, tenemos actitudes, tenemos reacciones y no lo podemos ver simplemente tomándonos un selfie. Tenemos que entrar en oración en nosotras. El Señor sí lo puede ver, el Señor sí lo conoce, el Señor realmente mira nuestro carácter y mira nuestro interior. Y hoy el objetivo de esta enseñanza es que podamos rendir nuestro carácter al Espíritu Santo y que Él pueda entrar y como hablábamos el lunes pasado, no solamente tocar superficies de nosotras, ramas, sino que Él pueda entrar y tocar y transformar raíces en nosotras. No solo que cambie mi comportamiento, sino que me cambie y que me forme en carácter, en madurez. Así que hoy yo voy a hablar brevemente de la primera marca y luego vamos a ir a la segunda marca. Y ahí me voy a quedar. Y ya el próximo lunes terminamos este episodio, como digamos. La primera marca es la obediencia y nunca pasa de moda el tema de la obediencia. Y es que quiero tomarlo de primera porque un carácter de discípula definitivamente necesita tener obediencia. Y yo sé que tal vez usted dirá, ya sé que es obedecer, ya sé, pero es bien importante la obediencia. La palabra dice que si queremos ir en pos del Señor tenemos que negarnos a nosotras mismas. O sea que ya no importa lo que usted y yo pensemos o lo que usted y yo querramos, tenemos que negarnos a nosotras mismas. Y para poderlo lograr, necesitamos tener un carácter alineado, un carácter de discípula, que podamos verdaderamente negarnos a nosotras mismos. Y no es fácil, no es fácil negarse a nosotros mismos. Pero es lo que el Señor nos ha pedido. Niégate a ti mismo, toma tu cruz, entonces sígueme. Bien importante. Así que no, la obediencia no es emoción. La, la, la obediencia lleva a acción. No es solamente tener la intención de ser cristiana, de ser una mujer madura, no es solamente la intención de tener un carácter de discípula, no es solamente la intención de tener un corazón de oveja, es la acción. Yo sé qué tengo que hacer, ahora lo voy a hacer y voy a obedecer. Es una decisión, es una determinación que conlleva el ser una mujer obediente. La Biblia establece en Juan 14, verso 15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y hablamos hace unos días, Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores. Que obedecer a nuestro Señor Jesús es nuestra máxima, suprema autoridad. Tenemos que obedecerlo.
y también sin dejar de obedecer a las autoridades que Él ha puesto a cargo de nosotros, estos que cuidan por vuestras almas, dice la palabra, los pastores, obedezcan a sus pastores. Así que las características de una mujer con carácter de discípula debe de tener una marca de obediencia. Deben de mirarla y decir, no, esa mujer es una mujer obediente. No, esa mujer, aunque no quisiera hacerlo, va y lo hace. Si el Señor le dice, ella va. Si el pastor o su autoridad le dice, ella lo hace. Yo lo sé. Muestra, tiene la marca y la evidencia de obediencia. Eh, la oveja con carácter de discípula reacciona a la instrucción. No solamente escucha la instrucción, sino reacciona a la instrucción en obediencia. Gloria a Dios. L- Tampoco busca excusas. No está buscando excusas ni justificaciones. Busca alinear su voluntad con la palabra de Dios. Y bien importante, no obedece solamente cuando le conviene. Obedece siempre. Obedece siempre. Aun cuando piensa en su mente, esto como que no me conviene. Esto ni tiene lógica. Esto es ridículo. Pero a un ridículo voy a obedecer. ¿Entienden? Gloria a Dios. Así que la obediencia, lo dijimos también el primer lunes, si yo obedezco parcialmente, yo no estoy obedeciendo. Yo estoy disfrazando la desobediencia. Así que para poder ser obedientes, en nosotras no debe de haber resistencia a la instrucción. Si hay una instrucción, no nos resistimos a ella, fluimos a la instrucción. Ahora bien, la segunda marca, y ahí es donde vamos a estar. Gloria a Dios. Como les dije, la conducta es lo que las personas ven de ti, tu conducta. Pero el carácter lo conoce Dios y tú puedes definirte en tu carácter. Así que hoy vamos a hablar número uno de el lenguaje. Algo que tenemos que rendirle al Señor. Algo que tenemos que rendir y que necesitamos pedirle al Espíritu Santo que toque esas áreas que nadie ve, que definen nuestro caminar espiritual, es nuestro lenguaje, nuestra boquita. Isaías es el ejemplo que traigo. Isaías, en el capítulo 6 versos 5 y 7 al 7 dice, ay de mí. O sea, Jeremías reconoció algo y dijo, ay de mí, soy hombre de labios impuros. Una discípula le entrega su boca a Dios, por decirlo así. No habla sin pensar, no habla sin pensar. Mejor no habla, pero no habla sin pensar. Porque la palabra dice en Eclesiastés capítulo 3 que para todo hay tiempo, tiempo de hablar y tiempo de callar. Pero antes de hablar, pienso. No habla por emociones, habla en convicciones. No nos podemos dejar llevar por emociones. Así que necesitamos entregar y rendir nuestra boca al Señor. ¿Qué hizo el Señor cuando Isaías reconoció la condición de sus labios? Dios tocó sus labios, lo purificó, purificó su boca, purificó su carácter, enderezó su carácter, lo alineó a la voluntad y al propósito de Dios, porque Dios lo llamaba profeta. ¿Y qué hacen los profetas? Hablar. Y si su boca no estaba alineada al propósito, no podía hablar. Así que el Señor lo alineó. Dios no le va a poder confiar mensajes divinos, celestiales eh, y proféticos a alguien que sus labios son carnales. Necesita convertirlo en su carácter, en un profeta confiable. Y para eso necesita entregar y rendir sus labios, su boca al Señor. Entonces, ese es el
punto número uno que le quiero compartir hoy. El punto número dos es nuestra actitud. Nuestra actitud. ¿Cuántos tenían actitud o tienen actitud? Yo siempre tenía actitud. Pero ahora necesitamos que rendir nuestras actitudes. Rendir nuestras actitudes. ¿Quién rindió sus actitudes en la Biblia? Un ejemplo puede ser José. José atravesó procesos de amargura, de traición, etcétera, pero eso no dejó que fuese formado en él ese carácter a través de esas adversidades, sino que la palabra dice que aunque él fue traicionado, él fue vendido, él fue acusado injustamente, su actitud era positiva. Él siguió sirviendo bien, sirviendo con excelencia, él seguía siendo fiel, una persona íntegra. Él no manipulaba las circunstancias, él no quiso vengarse, aunque tal vez teniendo el poder de vengarse, no buscaba eso. Y la Biblia dice en el libro de Génesis que el Señor estaba con José. Continuamente, usted lo lee esa historia y dice, el Señor estaba con José. En la cisterna, en la cárcel, aquí, allá, el Señor estaba con José. ¿Por qué? Porque su carácter era diferente. Y esa actitud y esa manera de él ser lo posicionó para un propósito. Nosotros necesitamos tomar nuestras actitudes y no permitir que nuestras actitudes cambien porque hay un ambiente cambiado o variante. Necesitamos mantener siempre nuestro carácter balanceado. Y yo sé que tal vez usted puede llegar al trabajo y encontrarse con un ambiente un poco rough, un poco hostil, un poco desagradable. Tal vez llegó a su hogar y se encuentra con un ambiente un poco difícil. Tal vez fue a la iglesia y hay ambiente difícil. Pero ese ambiente difícil no debe de transformar o hacer cambiar lo que es tu actitud. Tu actitud debe de ser una actitud correcta, de acuerdo, ¿verdad?, al carácter de discípula. Hasta aquí, si usted tiene algo que comentar, dígalo ahí en el chat, no se quede con nada, pregunte, comente, diga amén, diga gloria a Dios. Vamos al número 3. Este paso es bien importante porque es rendirnos para depender de Dios. Rendirnos para depender de Dios, la dependencia de Dios. Muchas veces somos personas autosuficientes y un buen ejemplo de eso es Pablo. Pablo lo puede leer en el libro de Hechos, capítulo 9, ese encuentro de Saulo. eh, ¿Verdad? Que es también conocido como Pablo. Antes de Cristo, él era perseguidor, él era una persona como autosuficiente, él era muy intelectual, aprendió todo a los pies de Gamaliel, una gran universidad en aquellos tiempos, creía tener siempre la razón, él pensaba que lo que hacía lo estaba haciendo bien. Y el Señor dice que lo hizo caer de una cabalgatura. Algunos piensan que era un caballo, no sé, otro animal, pero de él, lo que él andaba, él se cayó. Y Dios puede hacer que eso sea derribado en nosotros, esa autosuficiencia en nosotros, que pensemos que no dependemos de Dios. El carácter de discípulo es totalmente dependiente del Señor. Entonces, después que él cae de esa cabalgadura que habla la palabra, ahí usted ve que él aprende dependencia, él se rinde, él se sujeta, el Señor le dio una instrucción, le dio una dirección, le dio un nombre de un hombre donde tenía que ir para hacer, ¿verdad? En ese lugar todavía aún ministrado y él lo hizo, él fue. No preguntó, no dijo, pero ¿por qué tengo que ir allá? No, que no, fue rendido en obediencia. Se llamaba a sí mismo, ¿verdad? Siervo. Vemos en sus cartas que decía, es que soy esclavo de Cristo. Él dependía.
se ve que dependía del Señor. De hecho, él decía, cuando soy débil, entonces es que soy fuerte. Dependencia, ¿verdad? Del Señor. Y todos nosotros debemos de depender del Señor. Nuestro carácter de discípula debe ser un carácter donde seamos humillados bajo su poderosa mano, humillarnos delante de la presencia del Señor. Ese debe de ser parte y una gran marca de nuestro eh, carácter y algo que debemos de rendir al Señor, nuestra autosuficiencia, cambiarla por dependencia del Señor. Número 4, tengo que avanzar. Eh, Número 4, en esta rendición tenemos que la reacción que tenemos a la corrección. Y esto tal vez lo hablamos un poquito el pasado o el anterior lunes, ¿verdad? Que cómo aceptamos o trabajamos la corrección en nuestra vida. Y es bien difícil. Eh, mm, Aún las que son madres, que siempre estamos corrigiendo a nuestros hijos, por ejemplo, o si usted es maestra, usted está corrigiendo a personas en su, en su trabajo, si usted tiene alguna posición de jefa, de liderazgo, usted puede estar en esa área de corrección, pero ¿qué pasa cuando a usted le corrigen? ¿Cómo es su reacción? ¿Cómo actuamos cuando somos corregidos? Eso es bien importante en el carácter de discípula. Y un buen ejemplo que me gusta muchísimo es David. David, ese hombre que el Señor dijo que tenía un corazón conforme al Señor. David habla la palabra en 2 de Samuel capítulo 12 que fue confrontado, una confrontación terrible. Eh, Natán lo confronta y David no discute. Natán confrontó a David y David no se justificó. Natán confrontó a David y David no culpó a nadie más, no señaló a otro, no dijo, sí, lo que pasó fue que es que ella andaba con poca ropa o, o no se quiso justificar, es que yo estaba solo. No, él no se estaba justificando. Él, bueno, pequé contra el Señor fue lo que dije. Entonces, nuestra reacción a la corrección revela nuestro carácter cuando somos corregidos, cuando somos corregidos. Por eso es que el Señor, de hecho, por ese evento es que el Señor dice, este hombre tiene un corazón conforme al mío. Si usted mira, Saúl también fue confrontado por el profeta Samuel de parte de Dios. Pero ¿qué sucedió? Se justificó y luego dijo, ¿sabes qué? Que nadie por ahí se entere de eso. ¿Y qué pasó? Perdió el reino porque no fue humilde, no reaccionó correctamente cuando fue corregido. Entonces, la corrección va a revelar si eres una oveja madura o una oveja herida. Y eso hablamos el lunes pasado. Una oveja herida, la corrección la va a ver como rechazo, la va a ver como, eh, la va a ver como un maltrato. Y entonces es porque hay una herida y necesita sanidad. Número 5. Otro detallito es los malos hábitos en nosotros. Tenemos que rendirlos al Señor y no pasarlos más por alto. Y el ejemplo que quiero usar, personaje de la Biblia que quiero usar, es Nicodemo. Y usted puede tal vez, si lo anota, hacer más búsqueda de esto. Pero Nicodemo era un hombre religioso, un hombre de la ley, un hombre maestro, un hombre muy, muy interesante. Tuvo la oportunidad de su vida. A mí me gustó mucho como esta serie bien reconocida hace esa parte donde Nicodemo tiene el encuentro con Jesús y conversaciones con él y todo esto, pero luego al final de la historia dice, aún teniendo la oportunidad de irse con Jesús y
No, se quedó. Entonces, eso habla del carácter. Él era religioso, él era rígido, él era un hombre bien estructurado. Jesús le habla la verdad, le revela, le dice, no, yo te voy a decir algo, tú tienes que nacer de nuevo, no del vientre, sino del agua y del espíritu. Tienes que nacer de nuevo. Pero Nicodemo, ¿qué hizo? No comprendió ciertas cosas. Él lo comprendió tal vez, pero no pudo entrar y fluir en esa gran revelación que el Señor le dio. Nosotros tenemos la verdad y necesitamos mirar los malos hábitos. Tal vez hay un pensamiento, una manera de, una percepción de la palabra. Tal vez tenemos alguna doctrina que hemos aprendido que no está alineada con la palabra, pero como la aprendimos así, así nos las enseñaron. No la podemos soltar porque estamos rígidas, estamos estructuradas, pero necesitamos que esos hábitos o esas estructuras sean alineadas con la palabra de Dios, que sea cambiada la manera de pensar, como dice en Romanos capítulo 12 verso 2, que nuestro entendimiento sea transformado, renovado, para que ese vino nuevo sea derramado en un odre nuevo. Pero no lo vamos a poder vertir ni sostener en un odre viejo. Entonces es bien importante mirar nuestros malos hábitos. ¿Qué es eso que no quiero soltar ni rendir al Señor? Que yo sé que es un mal hábito. Piense por un minuto. Un mal hábito. Tal vez algo de religiosidad que no es eh, bíblico, no está alineado. Tal vez una manera de actuar, una manera de hablar, etcétera. Entonces, buscar rendir eso al Señor. Número 6, los impulsos. Necesitamos rendirlos al Señor. Y aquí, ¿quién usted cree que va a ser el ejemplo? Del impulso, del impulsivo. Pedro, muy bien si pensó en Pedro. Amén. Pedro es el mejor ejemplo para este punto. Antes del proceso, él era impulsivo, él era emocional, él reaccionaba sin pensar, él le cortó la oreja a Marco, sacó el machete, él prometía más de lo que podía cumplir, él tenía, él tenía valor sin madurez, no tenía madurez en sí. Pero después del proceso, Pedro se formó un líder firme. Pedro, el Señor lo procesó, como hablábamos hace un tiempito atrás, acerca cuando el Señor le preguntó, ¿tú me amas? Eso fue un proceso del Señor para sanarlo. Lo formó en un líder firme, con un carácter de discípulo, predicador, eh, que cuando predicaba no se ganaba un alma o dos, se ganaba miles de almas. Y no actuaba por emociones ya, sino guiado por el Espíritu. ¿Cómo cambió? Usted ve el proceso, él negó a Jesús, lloró, fue restaurado, fue procesado, fue un sinnúmero de procesos en la vida de Pedro que pudo rendir su impulsividad, su falta de control al Señor. Y el Señor lo transformó y le dio un carácter de discípulo. Nosotros tal vez tenemos impulsos en diferentes áreas, pero eso no debe de ser lo que te limite a ser una mujer con carácter de discípula. Lo único que necesitamos es rendirlos al Señor. Así. No hay por qué frustrarnos, simplemente rindámoslo al Señor. Y por último, número 7, el temperamento. Y para eso voy a usar a Moisés, que luego de todo su proceso, el Señor le dijo, él es el hombre más manso de la tierra. Él tenía un temperamento, era una de las características de Moisés, el temperamento era violento. Y una discípula, una mujer con carácter de discípula, entiende que el temperamento puede destruir un temperamento sin control, puede destruir el propósito en el cual Dios te está llevando. Antes del proceso, Moisés tenía un temperamento incontrolable. Vemos cómo asesinó a aquel egipcio
cómo era reactivo, él por todo reaccionaba. Él era de los que, si tú lo mirabas, te decías, ¿qué pasa? Así. No le decían nada, pero si lo mirabas, ¿qué? ¿Qué me mira? Así, reactivo. No tenía paciencia. Pero después de 40 años en el desierto, la Biblia ya lo llama el hombre más manso de la tierra. Usted lo puede leer en Números capítulo 12. Pudo pastorear un pueblo que era bien difícil de pastorear y pudo aún así hasta ver, el Señor le mostró, dice que la gloria, le mostró sus espaldas y tuvo unas excelentes, ¿verdad? Proceso donde aún su rostro brillaba tanto de estar en la presencia del Señor que tuvo que cubrirlo. Imagínese cómo Dios lo transformaba y lo estaba como puliendo para que tuviera un carácter formado en el Espíritu. Amén. Así que vemos que Jesús eh, es el pastor. Jesús es el pastor, Jesús es nuestro Dios, el Señor. Y Él formó discípulos. Por eso es que esta serie se llama Corazón de oveja y carácter de discípula, porque somos ovejas de su prado, pero Él también nos ha llamado como discípulas. Quiere que seamos discípulas, no solamente seguidoras, no solamente personas simpatizantes en la iglesia. Él quiere formarnos como discípulas. Él quiere corregirnos, enviarnos, instruirnos. Él quiere procesarnos, Él quiere confrontarnos y necesitamos ser confrontadas. Él nos quiere formar y necesitamos ser formadas. Amén. Él quiere darnos asignaciones, Él quiere entregarnos a asignaciones y proyectos que sean para la expansión de su reino, pero para eso necesitamos un corazón de oveja y necesitamos un carácter de discípulo. Así que vamos a hacer una oración, una corta oración, y vamos a hacer la dinámica que le estaba hablando. Amén. Así que vamos así a orar. Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad, este tiempo. Y te presento a cada una de mis hermanas que están aquí presentes hoy y a aquellas que escuchen esta enseñanza en el futuro. Te pedimos que hoy podamos ser ovejas sanas. Te pedimos ser discípulas en proceso de formación, discípulas formadas en un carácter alineado al Espíritu, mujeres con carácter, obediencia, fidelidad, con honra, mujeres que caminen contigo, Señor. Que te sepamos seguir a ti, Señor, que sepamos seguir tus pisadas, Padre, que podamos vivir y caminar bajo autoridad. Forma nuestro carácter, Señor. Quita lo que estorba en nosotras o muéstranos lo que necesitamos rendir delante de ti. Alíneanos al diseño de tu reino. Danos ese corazón de oveja, pero también ese carácter de discípula. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya.